grabar en esta computadora. Ok, vamos primero a leerlo, versículo 1 y 2. Vamos a buscar palabras repetidas, palabras claves, como primera cosa que está ahí, ¿sí? Entonces, vamos a leer. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Esa es la... Solamente vamos a ver estos dos versículos. Palabras Nabucodonosor, repetidas. Nabucodonosor. Ok, voy a ponerlo en verde primero porque es un personaje. Ujú. Ok. ¿Qué aprendemos de Nabucodonosor? Era Era el rey, era el rey de Babilonia. Babilonia también está repetido Ok. Babilonia la tenemos acá y se llevó a Babilonia. y se lleva a Babilonia. Ok, esto sí lo voy a poner en morado. Ujú. Cayeron, La cayeron. Prometo no rey, adelantarme. reinado y rey, estaríamos hablando como de lo mismo allí. Sí, Ujú. tenemos Ajá, como un pequeño contraste aquí. ajá, Tenemos el rey, el reinado del rey Joacim, y tenemos el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Ese sería el contraste. ujú, Ujú. Entonces contraste. tenemos dos reinos. Muy bien. Cayera en manos y cayeron en sus manos también. Contraste Ajá. de dos reinos. Ok. Cayera en sus manos, cayeron en sus manos. Algo que no les mencioné es que este libro es de los pocos libros en la Biblia que transita en medio de dos idiomas. Entonces, del versículo 1, capítulo 1, hasta el capítulo 2, versículo 3, está en hebreo. Del capítulo 2, versículo 4, hasta el final, está en arameo. Y es muy interesante porque la frase cayeron en manos que tenemos acá procede del hebreo y es una forma muy peculiar porque en ocasiones se decía que por azares del destino o por suertes las cosas caían en manos del que tenía que caer, ¿no? Era en este momento, tenemos que recordar que Babilonia era una nación sumamente religiosa, en Ujú. el mal sentido de la palabra. Era muy religiosa, o sea, había muchos dioses. Entonces, la interacción con los dioses era para que ellos movieran la suerte, para que las cosas cayeran en manos de los protagonistas, a veces a favor, a veces en contra. Entonces, aquí tenemos un poco de eso, ¿no? Ujú. Muy bien. Ujú. ¿Qué más Joacín, encontramos? Joacín Joacim. y templo. Ujú. Joacín ahí y luego abajo, antes de cayera en manos también abajo, en el 2. En el do. Es que no El veo. Señor Ah, sí. permitió que Joacín. Ujú. Ajá. Junto con él cayeron en sus manos algunos utensilios del templo, ¿verdad? Es ese que está en rojo, que ya señalé, o No, no. Joacín, ahí donde tiene el cursor antes de esa palabra. Ay, Joacín. casi. Claro, 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 claro. Casi me pica. Muchas gracias. Ujú. Ujú. Y Muy luego bien. templo, Esta es una templo de palabra Dios, clave. templo Y y luego templo de sus templo dioses. de sus dioses. Ok, Ujú. Ah, entonces aquí tenemos otro pequeño contraste. Tenemos el templo de Dios templo de Dios, y Y el aquí templo de tenemos Dios. el templo de templo de los sus judíos. dioses. Ujú. Sí, entonces va muy parecido al inicio. Por eso sabemos acá que después va a haber un cambio de tema, por decirlo de alguna forma. Tenemos el rey Joacim, rey de Judá, Ujú. el rey Nabucodonosor, y ambos Ujú. tienen templos. Ajá. Es muy interesante que, bueno, pasan varias cosas dentro de la cosmovisión judía en este punto, pero muchos de los templos de los dioses de Babilonia, en cierta medida copian cosas del templo de Dios, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Pero nada más quiero que vayamos viendo ese contraste. Ujú, muy bien. Ah, bueno, tenemos, aquí me salió una foto de Nabucodonosor. Ok, aquí tenemos entonces 3 repeticiones de Nabucodonosor. Y aquí lo que podemos ver entonces es el personaje, uno de los personajes principales, sobre el cual se va a armar todo el capítulo 1. Definitivamente es la persona de Nabucodonosor. ¿Hay alguna Joacín. otra repetición que vean por ahí? Mm, Además, ujú. La palabra sus. Ajá, sí, de sus manos y mm. sus dioses. Sus dioses. Ujú. Esto lo vamos a poner aquí. Dioses y sus. Ujú. ¿No ven alguna otra? ¿Algún otro personaje? Ya yendo al paso 2. ¿Algún Joacín. personaje que se nos va por ahí? Joacín es el otro personaje, ¿no? Sí, Joacim lo tenemos acá en el Ujú. 1. Aprendimos de él que era el rey de Judá. Y básicamente, El Señor. eso. El Señor. Ujú. Dios. Este era el personaje. Ujú. Sí. Señor. Y Bueno, está mire, Dios. no sé si ustedes tienen a mano nueva versión, no, perdón, Reina Valera 60 o Reina Valera actualizada, que me digan cómo traducen Señor ahí. Vamos a ver. La suya, Carlos. Usted sí tiene la Reina Valera. Ahí. ¿Cómo traduce una dos? El Señor. El Señor El está muy Señor, bien. igual, el Señor entregó en sus manos. El Señor Igual. entregó igual. Ok. Sí. Y el Lo que Señor entregó en sus tenemos, manos. Yo tengo la nueva traducción y también viene y el Señor. ok. Entonces, primera vez que, o de las pocas veces que en el Antiguo Testamento todas las versiones se ponen de acuerdo. Hay Ujú. dos, a ver, hay dos tendencias en la traducción en el Antiguo Testamento. Están las traducciones que quieren mostrar los diferentes nombres de Dios y entonces pueden cambiar Jehová de los ejércitos o Adonai o Elohim, en algunos salmos aparecerá. Entonces, estas traducciones que son más literales están buscando mostrar los diferentes nombres de Dios y en cada nombre de Dios vemos un atributo. Sí, y es muy importante ver cómo van cambiando estos nombres en algunos relatos, porque nos muestran características diferentes de Dios, ¿verdad? Y nos muestran paisajes diferentes de lo que Dios está haciendo. En este caso, bueno, y la otra tendencia de traducciones es como nueva versión internacional. Nueva versión internacional básicamente pone el Señor en todo lado. Y Ujú. entonces, pone el Señor y aumenta con una frase, el Señor de los ejércitos o el Señor poderoso en batalla. Toda esa frase es lo que significa el nombre, ¿sí? Entonces, en este caso, algo muy interesante de que venga Elohim acá en el versículo 2 es que es el Dios soberano. ¿Y por qué nos muestra la figura del Dios soberano? Veamos qué hace Dios en este pasaje. Cuénteme, ¿qué está haciendo Dios aquí? Entregar. A Joacín. Entregó. Ajá, Entregando las Permitió manos. que cayeran sus manos. permitió. Muy bien. Ujú. ¿Qué cayeron en las manos? O sea, ¿qué Dios permitió que cayeran en las manos de Nabucodonosor? Los utensilios. Los No, utensilios del templo, muy Y bien. también ¿Y el qué más? pueblo, y parte del Ajá, pueblo. Jerusalén. ajá, Parte del pueblo, sí. ajá. Parte del pueblo de Jerusalén. Ujú. Ok, entonces voy a poner junto con él, ¿sí? Entonces caen los utensilios y cae Joacim, ¿verdad? Eso es lo Ujú. que tenemos. Muy bien. Entonces, vamos a ver un pequeño diagrama. No vamos a hacer el paso 3, ¿sí? Que es hacer preguntas sobre el texto. Porque quiero enseñarles un diagrama. Vamos a ver si me sale. Nunca he hecho esto. Vamos a ver. Vamos a ver si me sale la broma. Ujú.
Ah, Que salió de compartir. Ujú. ¿y aquí debió salir? Qué vacilón, ¿no? A ver, a ver, a ver, a No ver. No le quiso. dio compartir. Es que es un diagrama que está dentro de la misma aplicación. Lo que quiero ver es si puedo, si me sale la opción. Mm, No, qué vacilón. Tendrías que abrir la página primero y después ya compartir. Sí, pensé que era así de fácil. Y miras que Y no. no. Bueno, entonces, no me salió la idea y vamos a hacer el paso 3. Hagamos preguntas al texto. No quiso, no quiso. Sí, les voy a No. enviar, de todas formas, La no manda hay al chat, problema. nada más. Sí, Ujú. sí, cuando terminemos, lo voy a mandar al grupo de WhatsApp y voy a ver si puedo recuperar lo que pude hacer ahora en la tarde. Pero si no, no hay problema. Sí, estas cosas pasan. Ujú. Que me lo diga a mí, que fui educadora. Dios Tiran a uno mío, los ¿qué pasa planes hoy? por el suelo, los toques. Ok, Eso que no se bueno, pudo compartir lo que quería Naimita así que hagámosle preguntas al texto. con la chiquitina. Ujú. Ok. ¿Sí? Ya, hijo, ¿Qué preguntas tenemos? todo molestar. ¿Quién era el rey Nabucodonosor? Ujú. Para mí uno de los nombres más difíciles del Antiguo Testamento. Ay, a mí me cuesta un montón. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Siempre lo digo mal. Sí. Ajá. ¿Quién era? ¿Y Muy por qué bien. vino a Jerusalén? Ujú. Esa es una muy buena pregunta, definitivamente. Ujú. ¿Por qué el ¿Y Señor por qué, entregó en sus y por qué manos en a el reino? Joacín? Ah. Oh, ok. Me la quitaron. Me Ay, la- ay, me la- No Ya la pude venía Doña abrir. Lili toda emocionada. El Señor permitió. Ujú. Muy bien. ¿Por qué parte? Literalmente, perdón, el año tercero del rey Joacim es real, 3 años después de que él asumió el reino. Ok, Sí, esta es una eso muy fue. buena pregunta. Generalmente pasamos muy rápido por allí, pero ujú. Sí, sí, cierto. ¿Por qué parte de los utensilios? Si normalmente cuando hay un asalto se llevan el 100% de las cosas, ¿por qué abandonaron un porcentaje de utensilios? Ok, es muy ¿Y, buena pregunta. y cuáles eran esos utensilios? ¿Iba el arca Ah, de la alianza ahí? qué buena pregunta. Sí, todo el mundo lo anda buscando todavía. Sí. Bueno, tengo una tesis, o sea, no tengo evidencia, pero no tengo duda que es así, que Dios permitió que no la encontráramos hasta el día de hoy porque seguro le haríamos un altar y la idolatraríamos. Es casi Ajá, seguro. Sí, Sí. sí, cierto. es cierto. Eh, Bueno, eh, que siga Exacto. oculta. Ujú. con respecto a esto de los utensilios, sí, una parte, pero la gente también fue como seleccionada, porque se llevaron a los jóvenes más apuestos y todo lo que sigue. Ahora cuando nos cuenten el resto de la historia. Los más Ujú. guapos. Ajá, Ujú. los más fuertes, inteligentes, o sea, muy selectivo el rey Nabucodonosor. Ujú. Es así, o poco a poco se fue llevando a todos los judíos, Ok. ¿verdad? O a todos los... ¿A quiénes se llevaron? No Sí. sé, se llevó 100. Sobre la pregunta, ¿cayeron en sus manos? Vamos a hablar de Ajá, los diferentes exilios, ¿verdad? ajá. Ajá, de los tres. Ajá. Bueno, más que exilios son deportaciones. Entonces vamos a Ajá, hablar de esas tres deportaciones y de la importancia histórica de esas tres ok. deportaciones. Ujú. ¿A qué se debe que Nabucodonosor le diera importancia a los utensilios? Oh, sí. Ok. Ujú.
Sí. Sí, ¿y No por qué tenían, los puso en el templo? Eso. no tenían cuchara ni vasos en el palacio del seguro. Sí, ¿no? Pobrecitos. Estaban pobrecitos. Sí, pero es interesante. ¿Qué importancia tenía? ¿Qué significaba para él llevarse eso? Sí, ¿por qué lo pusieron en los templos de sus dioses? Más allá del desafío. Ujú, ujú. Para poder traer luego lo que viene, el juicio sobre el pueblo de Nabucodonosor. No, probablemente. Bueno, Plan, creo que al final Adelante. del capítulo 6 vamos a vamos poder con ver un poquito más de luz de esto. Ujú. Ajá. Porque esa selección, dentro de esa selección tenía que ser familia real y de la nobleza? ¿Por qué tan específico? Ah, pero es que eso es para el estudio de la próxima semana. Sí, que se están adelantando mucho. Ah, Ya, eso está en el 3. Eso está en es el que 3. todavía no Ya lo usted hemos está en visto. el 3. es el uno y el ¿Y 2. por qué el Señor lo Sí. permitió? Hay que ¿Por hacerle qué le un parte permitió así? a A los Ross meses. porque va muy rápido. Va muy rápido. ¿Por qué el Señor lo Muy permitió? acelerados. Sí, doña Lili, disculpe, no la escuché. Que por qué el Señor lo permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. Ok, puse una sobre permitió, pero voy a poner también esta de Nabucodonosor, otra pregunta sobre Nabucodonosor. O sea, ¿quién era y por qué es importante en esta parte de la historia? Para también explicar por qué Dios lo permitió. Ujú. Ok. Bueno, tenemos más preguntas que versículos. Hoy no Sí, costó mucho porque eran solo 2 versículos. Sí. así es. Voy a tratar de... Yo quería que vieran 3, pero no me dejaron. Sí, no, no, Eran no. dos nada más. Ay, me acordé de, bueno, de otra cosa. Sí, Perdón, perdón. Minor, tal vez, bueno, no sé si se verá como en los siguientes, pero Nabucodonosor venía conquistando seguro muchos pueblos, o bueno, venía porque llegó ahí a sitiar, seguro ya venía de, puedes tal vez Ujú. contarnos un poquito, aunque no sea mucho al respecto, Ok, de dónde venía o qué es lo que estaba haciendo, cuál era como el propósito. exacto. La Y pregunta de esto, quién era tal vez Nabucodonosor. ¿qué hubiera pasado si en el versículo 1 hubiera empezado diciendo, había una vez, ¿qué diríamos nosotros de lo que sigue? Ah, no, eso no suena como Es un muy cuento. exacto, sí, ¿no? Entonces ustedes ven que aquí el escritor es Muy parece un preciso. perito, ¿no? Ujú, Pone Muy el prudente. año, pone el lugar de los hechos, ujú. pone el lugar donde se va a desarrollar el drama y pone los Como una personajes. bitácora. Ajá. Exacto. Entonces vemos que Daniel tiene bueno, los profetas en general tienen, a veces nos imaginamos como el profeta como el adivino, ¿no? Que va a decir qué va a pasar. Pero el profeta tiene, la primera tarea es describir lo que está pasando en su tiempo, ¿verdad? Y mostrar a Dios a su generación. Entonces el libro de Daniel fue escrito para que la generación que va a recibir el libro vea la advertencia y la denuncia de lo que está pasando en ese momento. Sí, eso es lo primero. Entonces, la primera cara del profeta es que es un historiador, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar un poco en esa imagen que tenemos del profeta que cayó en éxtasis y puso los ojos en blanco y no sabe ni Ujú, dónde está y dice cosas. No, no. Lo primero del profeta es que tiene lápiz y tiene papel y tiene mucho cuidado con los detalles históricos, porque va a ujú, hacer una denuncia, ¿no? Y para esa denuncia necesita pruebas y necesita como un historiador mostrarnos todos estos detalles. Ajá. Muy bien. Ok, ujú. pero entonces vamos a hablar de un poco de esta historia y para esto sí voy a necesitar que me tengan un poco de paciencia. Voy a tratar de poner la pizarra en blanco y voy a poner aquí en nuestra pizarra
algunas de las cosas, de las preguntas que tenemos. Primer pregunta. El rey Joacim, ¿quién era? Ok. El rey Joacim era el hijo mayor, era el hijo, perdón, sí, el hijo mayor del gran Josías. ¿Alguien se acuerda quién era Josías? Josías. Ujú. ¿No? Un, el nieto de Manasés, el abuelo bueno, familia de Manasés, para mí un gran avivamiento. O sea, para mí él es un héroe, uno de los héroes de la fe. Sí, sí. Fue el gran rey Un rey bueno, y, exacto, de los que casi no habían. un Y rey un bueno, reformador, ¿sí? que ¿Recuerdan? que Pueden caminó con el repasar su Señor. historia Sí. Ujú, en Segunda de Reyes, capítulo 22, porque a la ujú, edad de 8 años comenzó a reinar. Y eso es ujú. un detalle, casi siempre todo el mundo se acuerda de Josías por la edad, ¿verdad? A los Sí, 8 años nosotros estábamos ahí aprendiendo a leer y él ya gobernaba. era rey. Bueno, su reinado cubre un periodo más o menos de 31 años, si lo recuerdan. Sí. Y en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 2, nos dice que también es alguien que se puede comparar en su rectitud con David. Entonces, Ujú, como decía la hermana, un gran héroe de la fe, ¿verdad? ajá. Am, yo lo hubiera incluido en el Salón de la Fama del Nuevo Testamento, pero bueno. Ujú, Y Am, también estableció que se leyera la palabra. eso. Después de reinar exacto, 8 años, sí. comenzó a buscar a Dios. Entonces, 4 años Ujú, después de haber empezado su reforma religiosa, ¿verdad? En el año 12 de su reinado, como a la edad de 26 años, y ya habían transcurrido 18 años de su reinado, encuentran el libro de la ley, ¿se acuerdan? Entonces lo ujú. encuentran en la Sí, tesorería cuando del estaban templo. restaurando el templo. Ujú, sí. Ajá, y entonces él lo lee ante todo el pueblo y hizo que todo el pueblo se comprometiera con servir al Señor. Lo Ujú, pueden buscar en Segunda de Crónicas 34, del versículo 8 al 33. Ujú. Bueno, ¿qué Ujú. pasó con Josías? Josías se enfrentó se enfrentó a, em, al faraón Necao. ujú, ¿Se acuerdan? sí. Esto lo pueden ver en Segunda de Crónicas. Josías o Josín. No, Josías fue el que se Josías. enfrentó. Mm. Sí, Sí, Josías. Josías. Entonces el faraón Necao, en segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 21, el faraón le dice, mira, yo no vengo contra ti, sino contra la casa de los que me hacen guerra. Entonces Ujú, Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, y no sea que él te destruya. Bueno, Josías no escucha esta advertencia, no le hace caso a esta amonestación, se disfrazó y se fue al campo de Megiddo, y allí fue herido de muerte y murió en Jerusalén. ujú, Ajá. murió. Ok, Correcto. entonces esa es parte de la historia importante que tenemos que considerar. Ujú. Después va a aparecer otro personaje muy importante, que es Joacás. ¿Se acuerdan Ujú, de él? Joacás. ujú, el Todos los rey. nombres se parecen mucho. Ujú. Bueno, Joacás es muy importante en nuestra historia porque el pueblo lo tomó como rey, pero su reinado duró, Muy poco. duró2 años. Sí. solo 3 meses. Ujú. Estaba con escuela. Mm, Eso, ¿se acuerda que eso está en ajá, Ajá. sí. En En Segunda la de Biblia. Crónicas 36, en la Biblia en algún lado. en, Sí, sí. Bueno, en los libros de estudio está eso. Ajá. Sí, del Sam. Pentateuco, sí. Ok, Ajá. Ajá. ok, Sí, en el bueno. Pentateuco viene todo eso. Esto es muy importante. Entonces, aquí vuelve a aparecer el personaje de Necao, porque Ujú, lo que va a hacer es que va a Me- poner eso en su sustitución a su hermano Eliakim. Eso ujú, está en Segunda de Crónicas ajá. Joaquín, ¿eh? 36. Ajá, sí, es de aquí. Ujú. Ujú.
Eliakim. Entonces, Ujú, Joacás fue entonces llevado prisionero a Egipto y a su hermano Eliakim ujú. em, se le cambia el nombre por Joacim. Joaquín. Se le, Ujú, Joaquín es Joacim. Joaquín. Le cambiaron el Ok. nombre en este Ujú, desventurado viaje, ¿no? Entonces, sí. el rey de Egipto le cambia el nombre porque no podían pronunciarlo. Entonces dice, bueno, Joacim, mi Joaquín era punto, y más se fácil. acabó. Sí. Jeremías capítulo 22, versículo del 11 al Ujú, 22. ¿Sí? Ok. así fue. Entonces, en el tercer año de su reinado, según Daniel, y aquí tenemos un tema porque Jeremías dice que más bien parece ser que fue el cuarto. Entonces va a pasar esta invasión de Nabucodonosor a Judá. ¿Qué pasa Ujú, entonces? Aquí vamos viendo cómo los faraones, por decirlo así, ya tenían bajo el pie a Israel. Entonces ellos quitan y ponen a su conveniencia autoridades. Y si es un peligro, pues lo cortan y ponen a otro. Ahora, ujú, estratégicamente van a poner a alguien de su misma casa para que no se descomponga la cosa, ¿sí? Eh, ese, ese es el modus operandi. Bueno, Joacim se sometió a Nabucodonosor. 8 años después se rebeló y entonces en una segunda incursión el rey de Babilonia lo lleva prisionero a su tierra. Ujú. Eso es lo que podemos ir hablando un poco de la historia. Ujú. Am, Vamos a hablar también de las deportaciones. Hubieron tres deportaciones que es muy importante que las tomemos en cuenta. La primera deportación es en el año tercero de Joacim. Es justo aquí donde estamos. Que esto es como el 606 antes de Cristo. Esta es la primera deportación. Y aquí es una R. Listo. Esto es el primero. La segunda deportación va a pasar en el año octavo de Joacim. Esto va a ser entonces, si la matemática no me falla, en el 597 antes de Cristo. Ujú. Esto sí. Y la tercera deportación va a pasar bajo el mando de Matanías. Esto entonces es en el año 586 antes de Cristo. Ok, en esta tercera deportación es cuando em, se va a destruir la ciudad santa, ¿verdad? Y es lo que tenemos hasta el día de hoy, lo que podemos ver, de que no se ha podido levantar en este momento de la historia. Ujú. Y el templo fue totalmente destruido, fue quemado, al igual que Jerusalén y los muros. Eso lo podríamos encontrar en Segunda Reyes 25. Ok. ¿Qué más podemos hablar de estos? Otro de los personajes muy importantes y que es súper difícil de pronunciar es Nabucodonosor. Ujú. Nabucodonosor es hijo de, miren, si el nombre de él es difícil, el de su papá es peor. Nabokopolazar. Bueno, Nabucodonosor. Ese sí, ese es el nombre, ese es el padre. Ujú. Entonces, ¿por qué esto es importante? Nabopolassar era el monarca del nuevo reino de Babilonia. Y entonces su hijo más vigoroso era Nabucodonosor. Y él era el heredero reconocido. Entonces, apenas había reunido su botín, porque los reyes en este momento hacían como una especie de campaña por todos los pueblos para tener fondos, para tener oro y consolidar alianzas. Él estaba en plena campaña
recogiendo botines y tesoros y rehenes y todo eso, y le llega una llamada de emergencia, porque su padre había muerto. Entonces, él debía volver a ocupar el trono de su papá. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué aquí se van juntando historias? Porque vamos a ver que Daniel y sus tres compañeros van a llegar junto con otros príncipes de la realeza de Judá a una tierra extraña, como a unos 2.400 kilómetros de su patria, ¿sí? Y entonces ellos están llegando y también al mismo tiempo los tesoros que va a recoger Nabucodonosor. Llega entonces Daniel, sus compañeros y casi al mismo tiempo los tesoros. Eso es muy importante porque algo que Daniel quiere mostrarnos es la providencia de Dios, cómo se entrelazan historias y Dios siempre está en control y está Ujú. dando el desenlace de lo que sí. Ujú. Ok, eso es lo primero, lo que quería compartir con ustedes. Esto lo hice en un diagrama muy bonito, pero bueno, no me funcionó, así que aquí está ahora. Vamos con las preguntas, con las que faltan. Ok, volvemos al texto. Primer pregunta. En el año tercero, sí, Joacim es colocado en lugar de su hijo, perdón, de su hermano. Se le cambia el nombre porque era un tipo también de conquista muy protocolaria, ¿verdad? O sea, les cambio el nombre con el fin de que se den cuenta que les estoy cambiando la identidad. Después en la próxima sesión vamos a ver del versículo 3 al 12 cómo esto es importantísimo Ujú. para entender el relato. Pero así como los nombres de Dios nos muestran atributos de Dios, los nombres se colocaban mm, para mostrar personalidad o herencia de personalidad de cada personaje. Entonces, en este caso, Joacim es cambiado su nombre, aunque se le permite todavía ser rey de Judá, es un pequeño reino dentro de lo que se De- va a conocer como la Nueva Babilonia. O sea, por decirlo de alguna forma, Joacim es un rey de mentiritas y el rey Nabucodonosor de Babilonia viene a Jerusalén. Ujú. Bueno, ya hablamos de Nabucodonosor. Vamos a encontrar que Nabucodonosor es reconocido por su brutalidad, porque es implacable, Ujú. porque es una persona, o vamos a ver dentro del relato, es una persona muy a la chapa de los faraones de esa época, ¿verdad? Donde no hay negociación, donde solo hay conquista, pero una vez que está conquistado, es como un jaguar, ¿no? Cuando tiene su presa, empieza como a jugar con la presa para domesticarlo. O sea, ya no es nada más que, no es que los voy a matar, no, es que voy a tenerlos bajo mi garra. Y ese es Ya. un poco lo que podemos ver en la persona de Nabucodonosor. Es un rey emergente porque está atendiendo la emergencia de que murió su papá. No es una persona muy experimentada y también vemos que es muy políticamente correcto en el sentido de que sabe que la única forma de mantenerse en el poder político es tener a todos con sus dioses contentos y utilizar a sus dioses para mantenerse en el poder. Entonces esa es un poco la figura que vamos a ver y dice que vino a Jerusalén. Cuando dice vino a Jerusalén es que no viene a visitar, viene en la intención de rodearla, de nuevo, o sea, decirle, estamos aquí, no puede haber rebelión alguna y me voy a traer a la casta alta para que otros tomen su lugar. Entonces es por decirlo de una forma, el mismo Babilonia se ve debilitado porque su papá era la máxima autoridad y ahora él es inexperto. Entonces, va a ir a Jerusalén para quitar a los que tienen experiencia o están al mando y poner a otra gente inexperta, como para nivelar esto, ¿no? Esa diferencia que hay entre los reinos. Ese es su objetivo, ¿no? Entonces él busca la realeza
En este caso va a buscar a Joacim y no solamente a Joacim, sino que vamos a ver que va a traer utensilios. ¿Por qué la sitió? Bueno, era muy importante mostrarle a Jerusalén en tiempos de intentos de revuelta que no tiene ni la mínima esperanza. O sea, esto es quebrar la confianza de una protesta. O sea, no tiene o sea, es como una hormiga luchando contra un elefante. O sea, no hay. Y lo interesante es que en el versículo 2 dice, el Señor permitió. Este es una de las voces más recurrentes en el Antiguo Testamento, en el sentido que a veces tenemos esa visión de Génesis 3, viene la caída y Dios dejó que la rueda corriera, ¿no? Y la rueda fue agarrando por muchos lugares. Pero lo que tenemos es un Dios que activa y pasivamente está en control de la rueda, que empezó a correr desde la caída en Génesis 3. Aquí lo que el autor está enfocando es que él está en control de la historia. Ahora, ¿qué prometió Dios que iba a hacer con su pueblo? Les pregunto. ¿Qué prometió Dios? ¿Qué iba a hacer Dios de su pueblo? Una Hacer nación que, grande. hacer que Grandes viviera, naciones. que viviera, creciera, que se desarrollara, que construyeran casas, que se casaran, que tuvieran familia. Que iba a ser de grandes Y que naciones. fuera testimonio para todas las naciones de lo que iba a hacer, ¿verdad? Ah, Eso es lo que Dios prometió. Y ahora que Dios permitió, Más adelante. Juicio. juicio. O juicio, sea, ¿ven el choque que hay aquí? juicio, juicio. Esto es como cuando en el Nuevo Testamento jugábamos con esta, ¿qué es lo que la gente esperaba y qué es lo que la gente recibió? El versículo 2, de pronto es lo que se esperaba, era que el rey Joacim derrotara a Nabucodonosor y ahí en esta Babilonia nueva cayera y Dios hiciera crecer a su pueblo y viniera este nuevo David prometido, ¿no? Y aquí encontramos todo lo Ajá. contrario. Vemos el Señor Ujú. permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Perdiera. Ahora, Ujú. ¿fue por la dureza del pueblo? Indudablemente fue por la dureza del Sí, pueblo. Dios de la tenía idolatría. exacto, y Dios tenía un propósito por encima de esa dureza, ¿sí? También. Entonces, esas son las dos cosas que vemos acá. Dios permite injusticia por la dureza de su pueblo, pero también lo permite por amor a su pueblo, porque después vamos a conectar desde Daniel cómo podemos llegar a ver a la persona de Jesús en este libro. O sea, Ujú. sin lo que Dios va a hacer en Daniel, no podemos tener una línea hasta Jesús. Entonces eso es muy importante. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Y junto con él cayeron, bueno, junto con él, aquí dejábamos una pregunta nada más para hablar de Nabucodonosor. Y para que permitió que cayeran en sus manos. Esta frase cayeron en sus manos es muy fuerte en el sentido de que, o sea, no es que había un plan B, sino que ahí simplemente se acabó el futuro que Joacim pensaba. Ajá. Ujú. O sea, ellos ahora están a 2.400 kilómetros de su pueblo, un pueblo ya debilitado, y el plan va a ser, ¿será que vamos a poder sobrevivir de la influencia de Babilonia? ¿Será que no vamos a ser exterminados o vamos a ser absorbidos por Babilonia? Porque eso era mucho lo que Babilonia hacía, iba absorbiendo la identidad de los pueblos para ir extendiendo este reino. Ujú. Bueno, ¿y por qué algunos utensilios? Es muy interesante que no nos dice cuáles. A nosotros nos hubiera encantado un inventario de cuáles se llevaron y cuáles se quedaron. Sí, No qué lo hay. lástima. Lo único que tenemos es la palabra que se usa acá, es Algunos. cosas muy, muy valiosas. Cosas que pertenecían al lugar donde estaban o donde se hacían los sacrificios. Ujú. Entonces, queda el misterio que se llevaron.
Pero lo que queda claro es, Pero ¿qué pasa? Mainitor, perdón, creo Ajá. que más adelante sí habla cuando precisamente uno de ellos manda a traer Las las copas. copas. Las Entonces copas, sí hay ahí algunos. por ahí un registro de algunas cosas. Sí, pero lo digo en términos de que nos hubiera gustado saber cuáles. Un inventario. Exacto, el detalle a Sí. profundidad. Ujú. Pero lo que tenemos es una palabra muy genérica aquí, ¿verdad? Es como Ajá, lo algunos. que lo que quiere decir es que no son cualquier utensilio, sino que es parte del quehacer del templo de Dios. Y ahí Muy nos pone valiosos. a pensar, ¿qué pasa? ¿Cuál era una de las provisiones más grandes? O sea, cuando todo quedaba impuro, cuando quienes tocaban los utensilios, Los muertos. No, los los muertos. No, no judíos. las Los personas no que no judíos. tenían Los no La judíos, santidad, los la que no eran santidad. hebreos. Exacto, los no judíos, los no judíos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esto es escandaloso, Los porque, muertos espiritualmente. exacto, lo que está pasando acá es el peor escenario posible. Ya todo está ritualmente o ceremonialmente impuro. Sí. Sí, porque los tocaron los que no tenían que tocar. Exacto. Y están entrando hasta el patio, hasta la cocina, Contaminados. ¿verdad? No es que se quedaron en el patio, sino que están entrando al corazón de la religión judía. Recordemos que todo gira alrededor del templo, ¿verdad? Todas las costumbres, todas las tradiciones, toda la interpretación de la ley gira alrededor del templo. Y entonces aquí se vuelve más escandaloso lo que veíamos en el versículo 2. El Señor permitió. Dios dice que no va a ser una nación grande, pero ahora pasa todo lo contrario. ¿Y dónde está Dios? Porque esta es la crisis. Si se cae el templo, se caen los sacrificios. ¿Y la persona de Dios dónde queda? Entonces, esto es lo que tenemos acá. Lo peor es que no solamente se los lleva a Babilonia, sino que los pone en el templo de sus dioses. ¿Por qué hace esto? Porque está ofreciendo una victoria militar. Sacamos lo más valioso de ese templo para llevarlo a estos templos. ¿Sí? Y estamos hablando que en esa época había por lo menos 53 templos. Entonces, mis hermanos, El botín de pensemos, guerra. Ujú. el botín de guerra, exacto. Y el pueblo contento, ¿verdad? O sea, ya no es que nuestros templos son una copia de aquel, no es que somos la potencia militar, económica, política y ahora religiosa. Ujú. ¿Por qué ustedes creen que esto fue importante, este texto fue importante para el pueblo de Dios en aquel contexto? ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque ahí es donde debemos nosotros tener confianza en el Señor, a pesar de todo el desastre que se esté viendo en ese momento, que se están robando todas las cosas que estaban en el templo. Sí. Tenemos que tener esa confianza plena, que el Señor está en control a pesar de lo que estemos viendo. Muy buena, un comentario. Yo pienso que más bien es que tenemos que entender que el pecado trae consecuencias y que si el Señor nos advierte, como le advirtió al pueblo con Jeremías, y les insistió en un arrepentimiento, les insistió en que se volvieran sus corazones de nuevo a Él, que dejaran los dioses, que dejaran de maltratar a los pobres, de pisotearlos, y no obedecieron y siguieron en su pecado, habían consecuencias, y eran consecuencias duras y graves. Y a veces es bueno porque yo creo que en estos tiempos que la gente tiene, que nos hemos vuelto con un corazón tan frío, y espero que no contarme ni el pueblo del Señor dentro de ellos, tenemos que entender que hay consecuencias si no volvemos un corazón arrepentido al Señor. Ujú. En lo personal, la soberanía del Señor, ¿verdad? Algo que no era muy común o todavía, ¿verdad? Que se predique, pues queda claro, ¿verdad? No importa en ese momento el tiempo, no importa en este momento el tiempo, no importa quién esté gobernando, todo está
conforme el plan y el propósito de Dios para su pueblo. Y sí, sin duda, el juicio es parte de esa purificación, ¿verdad? De ese llamado. Y como en ese tiempo esto era un testimonio, ¿verdad? Como pueblo de Dios a las naciones, pues hoy en día también el Señor está en control y no nos tenemos que temorizar por quién venga, por qué haga, aunque nuestra parte humana sí, tenemos que recordar que Dios lo está permitiendo con un propósito y pues bueno, humillarnos ante Él más que ante los hombres, porque hay un propósito. Dios está en control, Él lo está permitiendo, sea lo que sea. Amén. Es tener esa plena confianza de Él. Suena como un tanto contradictorio, ¿verdad? Pero prevalece aquello que usted recoge lo que siembra, aunque Dios sigue hablando de esperanza. Es esa faceta de Dios, de un amor inagotable, que aunque metemos las patas y Él permite la prueba y Él permite que recojamos lo sembrado, pero hay un amor esperanzador para nosotros, ¿verdad? Son esos picos que usted mencionaba, de que hoy sí, mañana no quiero, hoy sí amo al Señor, mañana ya no tanto. Pero aún así Dios persiste en seguir amándonos. Terquedad de uno, ¿verdad? No ver eso como para pensar de sembrar siempre lo bueno y no también lo malo. A mí me llama mucho la atención y muy buen comentario, don Omar. Me voy a pegar de ese comentario. Porque cuando todo esto ocurrió, la mayor parte del pueblo de Judá tuvo que cambiar su visión acerca de Dios, de cómo Dios iba a cumplir su propósito en ellos. ¿Por qué? Yo me los imagino llenos de dudas, me los imagino confundidos, sinceramente, porque ellos habían interpretado la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, es cierto, de una forma muy egoísta, pero ellos habían leído y su tradición les había enseñado que Dios iba a cumplir su propósito y que esos propósitos eran eternos. Y entonces esos propósitos eran pegar la línea real de David con un segundo David, con un Mesías prometido, ¿verdad? Que va a aparecer en su trono. Pero yo me pongo a pensar, solamente me lo imagino, ¿cómo fue para ellos ver el templo en ruinas y los utensilios profanados? O sea, Qué ilusión. desde todo lo que decía la ley de que nadie puede tocar esto y ahora quedó deshecho de una forma horrible e inmediata. Entonces ellos estaban esperando un Mesías y llega esto. Entonces ellos necesitaban cambiar su forma de ver a Dios. Y esto es un proceso que les va a llevar a ellos a escudriñar su corazón y ver realmente qué es lo que Dios dijo que iba a hacer, no lo que ellos imaginaban que Dios iba a hacer. Em, y por otro lado, creo que otra de las cosas, o sea, tienen un problema de teología fuerte, ¿verdad? ¿De dónde está Dios? Pero el otro problema es un problema político. ¿Por qué? Porque ahora ellos van a ser un grupo minoritario en un ambiente totalmente lleno de amenazas, una cultura extraña y una fe súper peligrosa. Entonces creo que la pregunta que ellos se hacen es, ¿será que no vamos a desaparecer? Am, no sé si ustedes han pasado por allí. ¿Dónde está Dios? ¿Será que no vamos a desaparecer? Este libro nos va a ayudar mucho a eso, a contestar ese par de preguntas. Bueno, en esos 70 años de esclavitud de parte de Babilonia, por decirlo así, mucha gente murió, una generación entera murió, no llegó a ver esa libertad. Y sabe con cuántas dudas estuvieron viviendo el día a día, ¿verdad? Como usted dice. Ujú. Y, bueno, no vamos a hablar más de eso porque como por el capítulo 8 vamos a entender un poco qué Ya me pudo puse como Rosemary, ayudarles. igual que qué- Rosemary estoy ya. sí, Ajá. por el capítulo 8 vamos a ver
¿Qué hizo que esta gente pudiera aún dentro de su desesperanza tener fe? Esperanza. Ujú. No les conté, el libro se divide así, del capítulo 1 al 6 es histórico y del capítulo 6, del capítulo 7 en adelante es profético. A mí me gusta pensar que profecía tiene las dos cosas, pero sí vamos a ver de las visiones de Daniel. Entonces vamos a pensar, no vamos a quitar una cosa como si fueran dos libros. Vamos a pensar cómo esas visiones se conectan con la historia que están viviendo. Ujú. Ujú. Entonces, eso nos queda más adelante, un poquito más adelante. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Otra reflexión? Oiga, quien se pierde un martes, queda renqueando, ¿ah? Hoy sí. No, Queda porque le grabado. queda por grabación. Buenísimo. Mis No hermanos, sé yo cómo. quería Aquí se vamos a... proponerles un negocio. Es que lo que pasa es que de hoy en 15 tengo que ir a revisar unos salmos a una comunidad muy alejada ahí en Veracruz, muy peligrosa, y también les pido que oren. Entonces no voy a estar. Y el que Ujú. sigue, tampoco. Entonces, como para no desconectarnos tanto, quería preguntarles si sería o estaría bien para ustedes si nos conectamos de hoy en 8, Sí. que sería el 19, y de allí Ujú. sí tendríamos que saltar un mes porque tengo que estar en esta revisión de estos salmos y volveríamos el 17 de noviembre, ¿sí? ¿Qué les Ujú. parece? O sea, sería conectarnos el 19 de hoy en 8 y de ahí saltaríamos al 17 para no faltar un mes y medio, ¿no? Hasta- El 17 de octubre o de noviembre, como acabas de decir. No, sería el 19, la próxima, de hoy en 8, el domingo, 9 de el septiembre. martes 19, y de ahí Ajá. yo tengo que este viaje el 26, el 3 y todavía el 10. Entonces yo volvería el 17, ¿sí? ¿De? de De octubre. noviembre, De De noviembre. de octubre. Vamos noviembre. al Estamos en septiembre. septiembre. Ajá. Hasta Sí. noviembre. Oh. Ay, señor, Jesús, ¿qué me pasa? De octubre. Ujú. Ah, por eso te Qué decíamos. susto. Sí, Ya ese estabas mes. usando el calendario babilonio que se brinca en octubre. Ven, Ahí mejor vamos. preguntemos por adelantado, digo. Ah, Sí, está bien que el año está corriendo, pero no tanto, ¿verdad? Oye, ¿sí? ¿Les parece? Perfecto, manitos. Ujú. Perfecto, Gabriel. Estamos Sí. a lo que el No me Señor quedó ponga. claro cuál es la reunión de, digo, la prédica o el estudio de octubre, ¿qué fecha? De 19. octubre va a ser el Hasta el 19 de octubre, dijiste. no, 17. O Ahí. 10. 17, 17 de 17 de octubre. 17 octubre. de octubre, Ujú. ok, ok, muchas Sí, gracias, sí. sí, porque tengo este compromiso y más bien luego sus oraciones Ah, para volver bueno. sano a salvo y con él, Cumpleaños, ya, ¿no? También. con salud. Sí, ahí tenemos ya la lista de Listo. oración. Bueno, vamos a Entonces, estar orando por... muchas gracias. No sé si oramos y Ujú. voy a dejarle la grabación como siempre, pero si surge alguna duda o lo que sea, entonces pues nada más me comunican. La Ujú. próxima sesión, que es de hoy en 8, vamos a centrarnos en el capítulo 1, versículo 3 al 16. Vamos a ver cuando la juventud es puesta a prueba. Ujú. Ok, así está muy bonito. Pues la Oiga, conversación. Carlito, esa clase no es para nosotros, entonces. No, podemos, Omar, podemos ir a dormir ya. Ay, don No. Carlos. Bueno, mis hermanos, oramos. Buen Padre Amén. Dios, gracias te damos porque tú, Gracias. Señor, estás revelándote también a nuestras vidas. Y Así es. aunque hay momentos donde tenemos que replantearnos quién eres tú, qué estás haciendo, te damos gracias porque al igual que el pueblo de Israel y al igual que David, tienes misericordia de nosotros. Y aún pese a nuestros pecados,
y a las consecuencias de nuestros pecados, tú estás tejiendo una historia de redención, de salvación, de amor y de gracia, Señor. Y te damos las infinitas gracias por eso, Señor. Te pedimos que nos acompañes, Señor, también la próxima semana a seguir estudiando el capítulo 1 de Daniel. Y que este estudio, Señor, nos ayude a continuar creciendo a la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Que así sea. Amén, amén. Amén. Amén, amén.